Bien, ahora sí vamos a empezar con el primer tema de hoy, que como dije va a ser Heracles y los 12 trabajos. Una mini introducción a los ciclos heroicos. Recordemos que Hesíodo divide a la humanidad en 5 edades. Edad de oro, que es la de más perfección. Edad de plata, en un descenso. Edad de bronce, sigue descendiendo. Y después viene la edad heroica, donde hay un pequeño ascenso en cuanto a la edad de bronce, ¿no? Y esa edad heroica se caracteriza por la presencia de héroes, que son mortales, semidioses, es decir, que surgen de la unión de un dios y un mortal. Y son poderosos, fuertes, tienen virtudes, han hecho distintas hazañas. Y las historias, las hazañas de estos héroes se cuentan en distintos ciclos heroicos. Podemos mencionar al ciclo troyano, al ciclo tebano, al ciclo de Jasón y los argonautas. Los tres ya fueron analizados en Alejandría en otros programas. Y el ciclo de Heracles que vamos a hablar hoy. Bien, como ya dije, Heracles es el nombre griego, Hércules es para los latinos. Heracles es uno de los mayores héroes griegos, uno de los más famosos, más populares. Y es presentado también como un paradigma de la masculinidad, de la fuerza, también de la potencia sexual en la fecundidad. Decir a alguien que es un Heracles o es un Hércules por su fuerza es como decir a alguien muy bello que es un Adonis, por ejemplo, ¿no? También Heracles se lo presenta siempre como un bárbaro, en el sentido no de extranjero, sino en el sentido de vestido con una piel de león, que usaba una maza como arma, como bruto, digamos. Sin embargo, también se lo considera como un héroe civilizador porque funda muchas ciudades, tanto él como también sus hijos, sus muchos hijos que vamos a analizar, que ha tenido muchos, por eso decimos que es un paradigma también de la fecundidad. Bueno, pero ¿cuál es el origen de Heracles? Tenemos que hablar entonces de Alcmena, que es la hija del rey de Micenas Electrión, que estaba casada con Anfitrión, y provenía también del linaje de Perseo. Es un dato que va a servir para más adelante. Bueno, Anfitrión asesina accidentalmente a Electrión, es decir, a su suegro, y luego de ese crimen se exilia en Tebas. En Tebas estaba como regente, quien no más que Creonte, que era el cuñado y también a su vez el tío de Edipo, ¿no? Que ya vimos en el ciclo tebano. Bien, Creonte purifica a Anfitrión, y por otro lado estaban los telebeos, que eran piratas que habían asesinado a los hermanos de Alcmena. Entonces Alcmena le pide a Anfitrión que los mate a estos telebeos, los venza, y así va a conseguir su perdón por haber asesinado a su padre. Anfitrión le pide un ejército a Creonte, y Creonte le dice que le va a dar un ejército, pero a cambio tiene que librar a Tebas del zorro de Termeso. El zorro de Termeso era un zorro que estaba destinado a no ser cazado nunca, y bueno, que estaba ahí acechando a Tebas, ¿no? Algo parecido a lo que sucedió con la Esfinge, que también asolaba a Tebas. Bien, finalmente Anfitrión logra cazar a este zorro incazable a través del perro de Céfalo, que era un perro que estaba destinado a cazar todo lo que se propusiera. Y ahí vemos que hay dos destinos incompatibles y contrapuestos. Un zorro que nunca podía ser cazado con un perro que cazaba todo lo que se proponía. Bueno, después de idas y vueltas, Zeus se compadece de estos dos animales y los convierte ambos en piedra. Y de esta forma, bueno, si bien no lo llevó a cazar, se pudo, ya no molestaba más a Tebas. Entonces Creonte le da el ejército a Anfitrión y marcha contra los telebeos. Zeus aprovecha la ausencia de Anfitrión para estar con Alcmena. Recordemos, Zeus le gustaba mucho engendrar con mortales y usa un truco, se hace pasar por Anfitrión el día de su regreso de la guerra, que volvía triunfante, y se acuesta con Alcmena. Alcmena se acuesta primero con Zeus, pero también después se acuesta con el verdadero Anfitrión que volvía de la guerra. Y bueno, de estas dos uniones queda embarazada de gemelos, cosas raras que pasan en la mitología griega, ¿no? Por un lado, de Heracles, que en realidad se llamaba primeramente Alcides, por parte de Zeus, y de Ificles por parte de Anfitrión. Heracles, hay que mencionarlo, fue el último hijo de Zeus con una mujer mortal. Quizás por eso es que se haya esforzado tanto, le haya salido tan virtuoso y tan fuerte. Y Hera se enoja mucho, la diosa Hera se enoja mucho con Zeus, quizás también por eso de que haya salido tan perfecto, tan fuerte Heracles. Y bueno, a partir de ahí va a tener un odio terrible contra Heracles que vamos a ver a partir de toda su historia. Antes del nacimiento, Hera le hizo prometer a Zeus que el primer nacimiento de esa noche del linaje de Perseo sería un gran rey. Luego de eso, retrasa el nacimiento de Heracles y su gemelo
por lo que su primo, Euristeo, nace primero y llega a ser rey de Micenas. O sea, ella ya le quería robar ese destino a Heracles. Bien, finalmente Heracles nace en Tebas con el nombre de Alcides. Después se le va a cambiar el nombre, como vamos a ver. Bien, y era de siempre, como recordemos, estaba en contra de Heracles y trata de matarlo ya incluso siendo un bebé. Le manda 2 serpientes, que Heracles, a pesar de ser un bebé, ya mostraba su fuerza y estrangula a estas 2 serpientes. Bien, más tarde Hermes, el dios Hermes, trata de congraciar a Heracles con Hera y lo coge de su cuna y lo lleva al Olimpo, a Heracles siendo un bebé, y lo pone en el seno de Hera que estaba dormida. Heracles comienza a mamar y Hera se despierta, lo agarra llena de furia y lo revolea por el aire. Heracles escupe la leche que tenía en la boca y así se crea la Vía Láctea. Ese es el origen de la Vía Láctea. Bien, cuando fue creciendo, Heracles fue aprendiendo distintas cosas, tuvo grandes maestros también, aprendió tiro de arco con Euritio, que era tan bueno como Apolo, aprendió lucha con Autíloco, que era un gran luchador, aprendió la conducción de carros con Cástor, que ya vimos Cástor y su gemelo Pólux eran hijos de Zeus, y también aprendió música con Lino, pero ahí no le fue muy bien, que digamos, no era un gran músico y incluso termina matando a Lino. Por su parte, Anfitrión manda a Heracles a cuidar el ganado de su ciudad. En el monte Citerón, cerca de Tebas, que un Citerón ya lo vimos también cuando hablamos del ciclo tebano, donde dejan abandonado a Edipo, había un león que devoraba los ganados. Bueno, Heracles lo mata y en agradecimiento el rey Tespio, que también tenía sus ganados ahí, lo acoge por 50 noches. Bueno, el rey Tespio tenía 50 hijas y Heracles se acuesta con estas 50 hijas, una por noche. Y de estas uniones engendra 50 hijos que fundarían más tarde distintas colonias con Iolao, que era un amigo de Heracles. Ahí vemos también lo que decíamos del héroe civilizador que crea distintas ciudades, tanto él como sus hijos. Por otro lado estaba la ciudad de Orcomeno, que recibía tributos de Tebas luego de haberle ganado en la guerra. Los heraldos van a cobrar, como todos los años, y se pelean con Heracles, que siempre es bastante iracundo, bastante loquito, digamos, y bueno, no tarda en despertar su ira y a empezar a pelear. Bueno, pelea con estos heraldos y le corta la nariz y las orejas y se genera a partir de eso una nueva guerra, pero esta vez Heracles estaba del lado de Tebas y consigue la victoria y le impone a este reino el doble del tributo. En compensación por esta victoria, Creonte, el que era el regente de Tebas, sigue siendo el regente de Tebas, le ofrece la mano de su hija Mégara. Pero Hera, que seguía con su odio a Heracles y no podía verlo feliz, se quiere vengar, entonces le infunde una furia, un episodio de locura, y en ese estado de locura piensa que Mégara, que es su esposa, sus hijos y los hijos de su hermano Ífecles serán enemigos, y como tales los mata. Estos hechos, con algunos cambios, son narrados en la tragedia de Eurípides Heracles. Y bueno, después de este crimen, por más que estuviera en un estado de locura, de que no era él, era un crimen de sangre y como tal tenía que hacer una penitencia. Heracles va a una penitencia y después va también al oráculo de Delfos, donde la sacerdotisa de Apolo le cambia el nombre de Alcides a Heracles, que significa la gloria de Hera. Algunos piensan que ese nombre es porque Hera lo vence, otros que es porque Heracles vence a Hera. Otra versión dice que es justamente Apolo le pone ese nombre para congraciarlo con la diosa, como que bueno, Heracles le sirve a Hera. Bien, y también la sacerdotisa le ordena ir a Micenas, donde estaba su primo Euristeo como rey, y le dice algo así como, bueno, tu primo te va a imponer 10 trabajos irrealizables, pero si los realizás vas a conseguir la divinidad. Y otra cosa más, lo tenés que hacer vos solo, sin ninguna ayuda de ningún tipo. Originalmente entonces eran 10 los trabajos, pero una vez que los realiza, Hera le dice que 2 de ellos no valen porque recibió ayuda, entonces le impone 2 más y ahí se forman entonces los 12 trabajos, que es la aventura más famosa y más importante de Heracles. Los 12 trabajos que también se pueden traducir como labores o pruebas. Algunos consideran estos trabajos y aventuras como alegorías de la lucha por dominar la naturaleza y también como una alegoría de que con trabajo se puede conseguir todo. La lista de los trabajos, podemos analizarlo con más detalle, si bien hay algunos cambios en algunos autores, es básicamente esta: el león de Nemea, la hidra de Lerma, el jabalí de Erimanto, la cierva de Cerinea, los pájaros de Estínfalo,
los rediles de Augias, el toro de Creta, las yeguas de Diomedes, el cinturón de Hipólita, los bueyes de Querión, el jardín de las Hespérides y la captura de Cerbero. Bueno, estos trabajos eran anunciados a Heracles a través del heraldo Copreo, que era heraldo de Euristeo, porque Euristeo no quería tratar directamente con Heracles, tenía un poco de miedo. Siempre Euristeo se lo pinta como medio cobarde, medio enfermizo. Bueno, y según unos autores, estos trabajos se pueden dividir en dos grupos: los del Peloponeso, los del mundo griego, que están relacionados generalmente con animales monstruosos, y los del lejano occidente, que son más allá de Grecia, que son el de Querión, el de Cerbero y de las manzanas de Hespérides, que son fuera del mundo griego, ¿no? Y algunos trabajos que no entran en esa clasificación. Bien, el primer trabajo entonces es el león de Nemea. El león de Nemea es un león hijo de Ortro y Equidna o Quimera, que había sido criado por Hera y que aterrorizaba a la ciudad de Nemea. Nadie lo podía cazar porque su piel era invulnerable a las armas. Heracles prueba con flechas, no puede; prueba con la espada, tampoco puede; prueba con la maza, tampoco puede. Finalmente lo que decide hacer es perseguirlo, acorralarlo. Llega finalmente a acorralarlo a su cueva y lo mata asfixiándolo, metiéndole la mano en la garganta. Luego llega a su cuerpo a Micenas para mostrarse a Euristeo, y este, al verlo, lo tan monstruoso, ahí justamente es donde le prohíbe la entrada a Micenas. Bueno, después Heracles le quita la piel al león para usarla como armadura, algo bastante ingenioso, y Hera finalmente convierte en constelación a este león, formando la constelación de Leo, del signo de Leo. Bien, el segundo trabajo es la Hidra de Lerna, uno de los trabajos quizás más conocidos, más famosos, más retratados también. Y la Hidra de Lerna era hija de Tifón y Equidna. Había sido también criado por Hera y tenía entre 5 y 100 cabezas, que tenía además aliento venenoso. Y al cortarle una, nacían 2. Eso es lo más peligroso de todo, ¿no? Bien, la diosa Atena, para ayudar a Heracles, le dice a Iolao, que era el primo y amigo de Heracles que lo acompañaba en esta aventura: cada vez que Heracles corte una cabeza, vos quemar el muñón para que no le crezca más. Así, bueno, finalmente Heracles logra cortarle todas las cabezas y toma la única cabeza que era inmortal y la entierra bajo una gran roca. Más tarde, también algo bastante ingenioso, moja sus flechas en el veneno de la hidra para hacerlas más mortíferas. Y para molestarlo un poco más, para hacerle más difícil la tarea, Hera también le envía un cangrejo para estorbar a Heracles en la pelea, a quien también logra vencer fácilmente, y la diosa Hera convierte también en la constelación de Cáncer. Así también es el origen de la constelación de Cáncer. Este trabajo no fue reconocido por la diosa Hera porque había recibido la ayuda de Iolao. Bien, el tercer trabajo es el jabalí de Erimanto. En Erimanto había un jabalí muy fiero, que no tenía un origen divino, sin embargo era muy fiero, muy difícil de cazar. Y su trabajo, del trabajo de Heracles, no era matarlo, sino cazarlo y llevarlo vivo a Micenas. En el camino, mientras iba a hacer esta misión, se encuentra con su amigo el centauro Folo, que le da de comer y beber cosas que solamente podían comer y beber los centauros. Eso hace que los otros centauros se enojen e intenten matarlo. Heracles finalmente los mata a todos, y Folo toma una de esas flechas envenenadas de Heracles para analizarla. Se le cae con tanta mala suerte que se le pincha en el pie y lo mata. Y Heracles lo entierra a su amigo Folo en el monte Foloe. Bueno, finalmente Heracles llega a Erimanto, persigue por horas al jabalí, lo acorrala, lo agarra, lo ata con cadenas y así lo lleva cargado en los hombros hasta Micenas. El cuarto trabajo es la cierva de Serinia, que era una enorme cierva con pezuñas de bronce y cuernos de oro, que tenía 4 hermanos iguales a ella, que habían sido cazados por la diosa Artemisa, pero la diosa no había podido con esta cierva, lo que hace tan dificultosa la misión, ¿no? Y la misión también no era matarla, sino capturarla viva. Heracles la persigue por un año hasta el país de los hiperbóreos, ahí bien al norte donde hacía mucho frío, y mientras la cierva bebía, Heracles le dispara con una flecha a mucha distancia, una flecha que no estaba envenenada porque no tenía que matarla, y hace que justamente no pueda correr, porque le da justo en las pezuñas, en el cartílago, y entonces la cierva no puede correr y puede atraparla fácilmente. Una vez que la captura, la lleva allí, a donde estaba su primo, y finalmente la termina soltando. El siguiente trabajo era los pájaros de Stínfalo.
Pájaros que ya mencionamos cuando hablábamos de Jasón y los argonautas. Y Stínfalo era un lago en una zona muy húmeda y montañosa, y estos pájaros tenían el pico y las garras de bronce, y Guano, que era la caca del pájaro, era venenoso además. La misión de Heracles era expulsarlos. Para eso Atenas le da unos crótalos, que eran una especie de castañuelas de bronce, y cuando las hace sonar se escapan. Algo parecido a lo que pasa con Jasón y los argonautas, que ellos lo hacen con sus espadas y sus escudos. Bueno, logra espantar a estos pájaros que huyen a la isla de Ares, donde se encuentran más tarde con Jasón y los argonautas. El siguiente trabajo es los rediles de Augias, o los establos de Augias. Augias era el rey de Elide, y es un rey que tenía mucha suerte porque tenía un ganado que nunca se enfermaba y además 12 toros que los protegían. Pero estos establos donde estaban este ganado nunca habían sido limpiados. Bueno, el trabajo de Heracles, era limpiarlos en un solo día. Heracles para ese trabajo cambia el curso del río Alfeo hacia el establo, así pasa el agua y logra limpiarlos. Augias, antes de hacer ese trabajo, le promete, así medio en broma, que le iba a dar la 10ª parte de sus tierras si lo conseguía. Una vez que lo consigue, Augias evidentemente no queda tan contento, no le quiere dar el 10% de su terreno. Entonces eso genera todo un juicio que finalmente gana Heracles, pero termina expulsado del reino. Ese es otro de los trabajos que no se lo reconoce porque, en primer lugar, él no lo limpia, sino que lo limpia el río, algo medio discutible, y además porque recibió un premio por eso, que es la 10ª parte del territorio, ¿no? Bien, el siguiente trabajo es el toro de Creta. El toro de Creta es muy famoso, es el toro que Poseidón le entregó al rey Minos para un sacrificio, pero Minos lo vio tan hermoso a este toro que se lo quedó, no lo quiso sacrificar. Poseidón evidentemente se enojó mucho y como castigo hace que su mujer, la reina Pasífae, se enamore del toro. Y de esta unión entre el toro y la reina sale el famoso Minotauro. Poseidón además, como castigo, enloquece a este toro y que causaba estragos por Creta. La misión obviamente era cazar al toro. Heracles logra finalmente domarlo y montarse en su lomo y allí lo lleva por el mar Egeo hasta Micenas. Esto de montar a los toros sobre el mar es algo que también vimos en el rapto de Europa, ¿no? Algo que tenían los griegos de que los toros pueden caminar por el agua, no sé. Bueno, finalmente Euristeo quiso ofrecer a Hera, a la diosa Hera, este toro, pero Hera lo rechaza y finalmente lo suelta hasta que Teseo lo termina matando en Maratón. El siguiente trabajo eran las yeguas de Diomedes. Diomedes era hijo de Ares y la reina de Tracia, era rey de Tracia, y tenía 4 yeguas para su carro. Estas yeguas se alimentaban de carne humana y Diomedes le daba de comer a sus huéspedes, lo cual es una afrenta terrible porque estaba en contra de la hospitalidad. Recuerdan que en el primer programa, cuando hablamos de la Ilíada y la Odisea, decíamos que la hospitalidad, al igual que la súplica y el juramento, eran instituciones muy sagradas en ese mundo griego. Así que bueno, este era un crimen terrible, ¿no? Bueno, la misión de Heracles era robar estas yeguas. Heracles finalmente se las roba y Diomedes, ante este robo, le declara la guerra. En la pelea, Heracles le lanza a un vivo, a Diomedes, a las yeguas, que se lo devoran. Luego, bueno, lo que pasa después de que se devoran a Diomedes, se vuelven mansas las yeguas. Heracles las lleva tranquilamente hasta Micenas, donde fueron consagradas a Hera. También entra dentro de esta aventura Abdero, que era un seguidor de Heracles, fue devorado por las yeguas, y en su honor Heracles funda la ciudad de Abdera, que es una ciudad que aparece más tarde en un cuento de Leopoldo Lugones, Los caballos de Abdera, que tiene mucho que ver con esta aventura. El siguiente trabajo es el cinturón de Hipólita. Hipólita era una amazona, hija de Ares, y sobre esta aventura hay varias versiones. Por un lado, que Hipólita se enamora de Heracles y se lo da voluntariamente el cinturón. Otra versión, que Heracles secuestra a Melampina, que es la hermana de Hipólita, y le exige el cinturón como rescate. Sea como sea, Teseo, que estaba también acompañando a Heracles, secuestra a la amazona Antíope. Esto hace que las amazonas se enojen y ataquen. Heracles finalmente las vence y se escapa con el cinturón y con Antíope, obviamente. Las amazonas, luego de este rapto de Antíope, atacan a Atenas, pero fracasan, y Teseo finalmente termina casado con Antíope. El siguiente trabajo son los bueyes de Gerión. Gerión era un gigante que vivía en Eritea y tenía 3 cuerpos, 3 cabezas y 6 brazos. Era muy inteligente, además de muy fuerte,
y tenía un ganado de vacas rojas, que era cuidado por el perro Ortro, que era hermano de Cerbero, y por el pastor Euritión. Y bueno, la misión era robarle este ganado. Bueno, para llegar a este lugar donde estaba Gerión, Heracles tiene que cruzar el desierto de Libia, de ahí tenía mucho calor en el desierto, y le dispara al dios Helio, que es el sol. Y bueno, imagínense la bravura de Heracles, ¿no? Que el mismo Helio le da miedo y decide no brillar tanto y bajar la temperatura. Además, Helio le da la copa del sol para que se desplace. Durante el camino también Heracles separa Europa de África, colocando 2 columnas en el estrecho de Gibraltar, y finalmente llega a donde estaba Gerión, mata sin demasiados problemas a Euritión y a Ortro, y atraviesa también los 3 cuerpos de Gerión con una sola flecha. Otra versión dice que lo desgarra los cuerpos, bueno, finalmente lo vence, y se lleva el ganado. En el viaje de vuelta pasa por Italia, donde Caco, el ladrón Caco, le roba el ganado. Caco también lo vimos en la Divina Comedia, en el Círculo de los Ladrones. Le roba el ganado, luego logra recuperarlo. También pasa por la ciudad o por la futura ciudad de Hispalis, o que ahora actualmente es Sevilla, donde Heracles coloca 6 palos para indicar a su hijo Hispalo dónde debía fundar esa ciudad de Hispalis, que repito es la actual Sevilla. Y era para molestar, para impedir que esta misión saliera bien, envía un tábano para picar y justamente dispersar el ganado, pero finalmente, bueno, logra solucionar este problema de Heracles y llega con el ganado a Micenas, donde Euristeo lo sacrifica en honor a la diosa Hera. Bueno, con esto, si uno sigue la cuenta, ya cumplió los 10 trabajos, pero Hera le dice, lo que ya comenté antes, que 2 trabajos no valen, por el de la hidra y el de ganado, y el del ganado, ¿sí? Porque había recibido ayuda. Entonces le dice que tiene que cumplir 2 misiones más, 2 trabajos más. Él, por un lado, tiene que ir al jardín de las Hespérides. Las Hespérides eran ninfas que cuidaban del jardín más occidental del mundo, que estaba en las proximidades del monte Atlas. Los árboles en este jardín tenían manzanas de oro y estaban cuidadas por la serpiente también Ladón, que custodiaba el jardín. Bueno, la misión era robar esas manzanas de oro. Pero para llegar a ese jardín, porque obviamente no sabía dónde quedaba, Heracles tiene que preguntarle su ubicación a Prometeo. Y Prometeo le dice que le va a decir dónde queda el jardín a cambio de que lo libere de su castigo. Recordemos que Prometeo estaba castigado por Zeus por darle el fuego a los hombres. Bueno, finalmente Heracles le libera y le dice dónde está. Llega al jardín y vence sin demasiados problemas a la serpiente, pero le daba cierto reparo robar esas manzanas que tenían un origen divino, así que convence a Atlas de que las robara por él. Porque bueno, Atlas era el padre de las Hespérides, entonces bueno, estaba más autorizado a tomar esas manzanas. Atlas, recuerden que es el que estaba sosteniendo la bóveda celeste. Heracles, entonces, mientras Atlas iba a buscarle esas manzanas, sostiene la bóveda celeste. Y ahí Atlas intenta engañarlo. Dice, bueno, sostené vos esto mientras yo voy a buscar las manzanas, después vengo. Y planeaba no volver más. Finalmente Heracles es el quien termina engañando a Atlas, pues le dice, bueno, está bien, de ahora más yo voy a sostener la bóveda celeste, pero como me duele un poco la espalda, voy a buscar un almohadón, una almohada, y ahora vengo. Tenelo vos, que ahora voy a buscar la almohada y ahora vengo. Y bueno, Atlas todavía debe estar esperando que vaya Heracles. La verdad que es un engaño bastante sonso, pero bueno, le sirvió. Y finalmente Heracles se fue con las manzanas de oro. Después, bueno, una vez que se comprueban que son las manzanas que son de ahí, son las reales, a la diosa Atenea las devuelve a su lugar de origen. Y bueno, al final sí llegamos a el último trabajo, la última misión, que es la captura del perro Cerbero, que es muy conocido en la mitología. Es el perro monstruoso de 3 cabezas que cuida las puertas del Hades para que nadie entre, que no tenga que entrar, ni nadie salga. Este perro era hijo de Equidna y Tifón y hermano de, como vimos, de Ortro. Bueno, pero para entrar al Hades, al reino de los muertos, Heracles tiene que ir al Eleusis para iniciarse en los misterios, para saber cómo entrar y salir de la muerte, cómo entrar y salir del Hades. Realmente llega al Hades, ahí se encuentra con el barquero Caronte, que en un principio se niega a pasarlo pasar. Finalmente Heracles lo amenaza y Caronte cede ante estas amenazas. Todas las almas que estaban allí en el Hades, al verlo a Heracles, se salen espantadas, menos el alma de Meleagro, que le cuenta su historia. Y algunos dicen que hace llorar a Heracles por primera vez.
Luego, ya que estaba en el Hades, decide ayudar a liberar a Teseo y a Pirito, que estaban encerrados en el Hades, a pesar de estar vivos. Finalmente puede llevarse a Teseo, pero no a Pirito. Bueno, finalmente llega a donde estaba el dios Hades, el cara a cara con Hades, y le pide el perro. Algunas versiones dicen que el dios se lo da voluntariamente, otras versiones dicen que se lo da pero bajo amenazas, y otra versión dice que simplemente Heracles trató mansamente al perro y el perro, como un buen perro, lo siguió. Bien, cumplidos estos trabajos, finalmente consigue la divinidad, consigue ser dios, pero en su destino estaba morir, como vamos a ver más adelante. Luego de estos trabajos, Heracles vive distintas aventuras, entre esas las de Jasón y los Argonautas, que ya como vimos hace un par de programas, y una de esas aventuras termina siendo vendido como esclavo y lo compra una mujer, Ónfale, que tenía la costumbre de vestirlo de mujer a Heracles. Después conoce a otra mujer, una de también las mujeres más famosas en la vida de Heracles, que es Deyanira. Deyanira sí que es hija del rey Calidón y hermana de Meleagro. Deyanira estaba prometida al dios río Aqueolo, pero ella no quería casarse con él, entonces Heracles lucha y lo vence. Finalmente el centauro Neso, que los centauros, salvo el caso de Quirón, son bastante bárbaros, salvajes, intenta violar a Deyanira cuando estaba cruzando un río. Heracles obviamente lo enfrenta, lo hiere con sus flechas y antes de morir Neso le dice a Deyanira que va a conseguir la fidelidad de Heracles, que va bastante infiel, si unta la sangre de las heridas en su cuerpo. Ingenuamente Deyanira toma la sangre de este centauro Neso en un vestido y más tarde se lo da a Heracles para que se lo pruebe, para que se lo ponga, y al entrar en contacto con la sangre de Neso, del centauro Neso, muere abrasado, algo que nos recuerda mucho también a Medea, ¿no? Hay otra versión que dice que el veneno no lo mata, en parte porque tiene un porcentaje de inmortalidad, pero sí le provoca un dolor terrible al tal punto que decide renunciar a su inmortalidad y le pide a su hijo Hilo que lo quemara en una pira funeraria en el monte Eta. Nadie se animaba a obedecer esta orden hasta que el pastor Pante prende la pira y Zeus, que estaba observando todo desde el Olimpo, manda finalmente un rayo que convierte todo en cenizas y de esa forma se quema la parte mortal de Heracles y su parte divina iba a pasar por orden de Zeus a vivir en el Olimpo junto a los dioses. Antes de eso, después de anunciarlo, le advierte a cualquier dios que no se puede oponer a eso, porque si no iba a recibir un rayo como castigo, un palo que iba obviamente dirigido a Hera, ¿no? Finalmente llega al Olimpo Heracles, pero si bien Zeus quería que Heracles viva en el Olimpo, no podía echar a ninguno de los dioses para que sean dos, tienen que ser 12 los dioses del Olimpo y no podía echar a ninguno para que reemplazarlo por Heracles. Entonces finalmente resuelve el problema nombrándolo portero, así que Heracles se convierte en el portero del Olimpo. Allí en el Olimpo se reconcilia finalmente con Hera y se casa con Hebe, que es la hija de Hera, y tiene con ella 2 hijos. Como vimos, ha tenido a lo largo de su vida muchos hijos, Heracles, que son los Heraclidas, que volvieron al Peloponeso 50 años después de la guerra de Troya con la ayuda de los dorios, y esa es la explicación mitológica de la invasión doria al Peloponeso, que es un hecho real, que ocurrió en el 1200 a.C. También por ese entonces cae Micenas y hay un gran cambio político en Grecia. Esta historia de los Heraclidas también se ve reflejada en la tragedia de Eurípides, Los Heraclidas.